Hola, vamos en este vídeo a hacer dos ejercicios sobre suficiencia. El primero va a ser el ejercicio número 5. Tenemos una muestra aleatoria simple de una distribución que tiene esta función de densidad, de acuerdo con este indicador. Quiere decir que cuando la x depende de dos parámetros, mu y sigma, y cuando la x es mayor que mu, entonces la función de densidad vale esta expresión. Si la x es menor o igual que mu, la función de densidad vale 0. Entonces, tenemos la familia biparamétrica. Tenemos que encontrar un estimador suficiente. Si fuera de la familia exponencial, ya tendríamos directamente un estimador suficiente. ¿Os acordáis que ya lo hemos hecho en la parte de teoría con el corolario 212a? Pero esta función de densidad no pertenece a la familia exponencial. Acordaos que dijimos que en el caso de que el, el soporte de la densidad dependa del parámetro, entonces no va a ser de la familia exponencial, así que no lo es, pero no pasa nada, no tiene importancia. Vamos a utilizar el criterio de factorización de Niemann. Lo que tenemos que hacer, que está aquí, escribimos la función de densidad y escribimos la verosimilitud, que es el producto de las funciones de densidad en una muestra, x1, xn, depende de los parámetros, muy sigma, entonces elevar esto, o sea, esto es elevado a n, aquí elevado a menos la suma, y cuando el indicador de todas las variables x1, todos los elementos de la muestra x1, xn, sean mayores que mu. Esto se puede escribir de manera más compacta. Fijaos, aquí lo que hemos hecho ha sido sacar el mu fuera, n veces mu partido por sigma, y me queda la suma de los xy. Y aquí, esto es que x1, xn sean mayores que mu, es que todos sean mayores que mu, que es lo mismo que decir que el mínimo sea mayor que mu. Entonces, fijaos, proponemos como estadístico suficiente la suma de los xy y el mínimo, esta pareja. Entonces, ¿es suficiente? Sí, criterio de factorización de Riemann. Eso es una función que depende, una función que, donde está el parámetro, acordaos lo que significa la g, donde está el parámetro, la muestra solo puede venir representada a través del estadístico. ¿Esto ocurre aquí? ¿Eso es la g? Sí, que es donde está el parámetro. La muestra viene representada por x1, que es el mínimo, x entre paréntesis 1, y la suma. Y luego multiplicado por una función h, que en este caso es 1, podría ser, siempre que no aparezca el parámetro, puede depender de la muestra de cualquier manera, pero no tiene que aparecer el parámetro. Con lo cual, efectivamente, sumario de xy y el mínimo es suficiente para esta familia. ¿De acuerdo? De densidades. ¿Es minimal suficiente? Bueno, pues esto queda como ejercicio. No nos lo pregunta el ejercicio, no está en el enunciado, pero os lo dejo como ejercicio y es muy parecido a lo que hemos hecho en el caso de teoría paranormal con mu y sigma desconocidos. Vamos ahora, con eso acabaríamos el ejercicio 5. Vamos ahora al ejercicio 6. Me pide sea una x1, xn, una muestra de una distribución z más 1 con z perteneciente a R, encontrar un estadístico minimal, aquí esto está mal escrito, minimal suficiente. Bueno, pues otra vez, como no pertenece a la familia exponencial, ¿de acuerdo? Escribimos la función. La función de densidad vale 1, ¿de acuerdo? Acordaos, es 1 partido por b menos a, que es 1, pero siempre que la x esté entre teta y teta más 1. Es decir, el soporte depende del parámetro. Por lo tanto, no va a pertenecer a la familia exponencial. Así que lo que vamos a hacer es, en primer lugar, buscar un estadístico suficiente. ¿Cómo? Escribiendo la verosimilitud. Escribimos la verosimilitud, que viene de esta manera. Claro, vale 1, porque teta más 1 menos teta es 1, por el indicador de que todas las observaciones estén entre teta y teta más 1. Esto lo puedo poner de una manera más compacta, como que todas sean mayores que teta, es decir, que el mínimo sea mayor que teta, y que todas sean mayores que teta más 1. Es decir, que el máximo sea menores, no sé si he dicho mayores o menores, que todas sean menores que teta más 1. Es decir, que el máximo sea menor que teta más 1. Bueno, pues aquí veo que el mínimo y el máximo, esta pareja, es suficiente para la familia. Vamos a ver si es minimal suficiente. Vamos a usar la proposición 211.
Acordaos, la proposición 2.11 es que vamos a ver que es suficiente de la siguiente manera, que es minimal suficiente de la siguiente manera. Dadas dos muestras, cuando el valor del estadístico en las muestras sea igual, entonces el cociente no depende de teta. Y cuando el valor del estadístico en las muestras sea distinto, entonces el cociente sí que depende de teta. Escribimos el cociente de las verosimilitudes, aquí tenemos la verosimilitud, así que no es más que copiarlo en la muestra x1, xn y en la muestra x1', xn'. Y evidentemente si el estadístico vale lo mismo en las dos muestras, es decir, si el mínimo en las x es igual al mínimo en las x' y el máximo en las x es igual al máximo en las x', pues evidentemente esto se simplifica, me queda un 1, así que el cociente no depende de teta. ¿Qué pasaría si no coincidieran? Es decir, si el mínimo en las x no fuera igual al mínimo en las x' o el mínimo o el máximo no fuera de las x no fuera igual a las x'. Bueno, aquí en realidad habría que hacer como varios casos, ¿vale? Que el mínimo coincida en uno o sea, que el mínimo coincida y el máximo no, etc. Entonces vamos a hacer un caso particular, todos los demás son iguales o muy similares. Vamos a suponer, por ejemplo, que el mínimo de la muestra de las x es más pequeño estrictamente que el mínimo de la muestra de las x' y que los máximos son iguales. ¿Cuánto vale entonces este cociente? Pues fijaos, eso es una función de teta, entonces vamos a ver si depende o no de teta. Si tengo teta aquí, aquí tengo el máximo, los máximos, y ese es el máximo menos 1. Este valor de aquí es el máximo menos 1. Entonces, si tengo teta que está entre el máximo menos 1 y el mínimo de la primera muestra, que he dicho que es más pequeño que el de la segunda, ¿qué pasa? Pues como el mínimo x1 es más grande que teta y el mínimo x'1 también es más grande que teta, estoy con teta en este intervalo, entonces, y se cumple la condición de los máximos, tengo un 1 arriba y un 1 abajo. Sin embargo, cuando teta se mueve, está entre el mínimo de la primera muestra y el mínimo de la segunda muestra, arriba ya no se cumple la condición. El mínimo x1 no es más grande que teta. Por lo tanto, arriba tengo 0 y abajo sigo teniendo 1. Es decir, que este cociente sí que depende de teta, porque cuando teta está en este intervalo, vale 1. Y cuando teta está en este otro intervalo, vale 0. Así que efectivamente, cuando los valores no coinciden de los estadísticos en las muestras, entonces el cociente depende de teta. Y por lo tanto, este par x, el mínimo máximo, es minimal suficiente. Fijaos una cosa, que cuando hemos hecho en la teoría o hemos puesto algún ejemplo de minimal suficiente, siempre ha ocurrido que la dimensión del estadístico minimal suficiente coincidía con la dimensión del parámetro. Es decir, si teníamos una Poisson de parámetro lambda, es decir, un parámetro unidimensional, teníamos un estadístico minimal suficiente unidimensional, suma de x y. Cuando teníamos bidimensional, por ejemplo, mu sigma en la normal, teníamos un estadístico minimal suficiente bidimensional. A la pregunta, ¿siempre ocurre eso? Es decir, si mi parámetro tiene k dimensiones, ¿va a existir un estadístico minimal suficiente de dimensión k? Bueno, pues la respuesta es no, porque por ejemplo aquí, ya hemos visto que aquí un estadístico minimal suficiente y los demás que haya sean biyecciones suyas, un estadístico minimal suficiente tiene dimensión 2, si bien el parámetro tiene dimensión 1. Muy bien, pues con eso hemos terminado la parte de ejercicios de suficiencia.